Gracias por estar en TV UNAM en esta sección Contraste del programa Observatorio, donde vamos a discutir, ya están en nuestro estudio Olac Fuentes Molinar y Rodolfo Ramírez, sobre la reciente reforma al artículo 3º constitucional en materia educativa. Vamos a ver una cápsula y regresamos a nuestra conversación. Contraste. Uno de los temas que se ha colocado en las prioridades de la agenda política nacional es la educación. Desde hace por lo menos 2 décadas, se cuenta con diagnósticos que alertan sobre los problemas de la educación básica en México, sobre todo del sector público, aunque las escuelas particulares tampoco tienen en general un buen desempeño. El tema de la educación básica tiene también un fuerte componente político, no solo porque en la educación se extiende el mayor sindicato de trabajadores del país, sino porque la dirigencia sindical participa de forma abierta en la política electoral y partidista. Así, el poder político de la cúpula magisterial se ha leído como un obstáculo para tomar decisiones para transformar la educación. Ahora bien, un análisis cercano de la situación educativa del país refleja que los problemas de calidad no pueden desligarse de las condiciones materiales de estudio, de la situación socioeconómica de los alumnos, de la preparación de los maestros, de los planes y programas de estudio y de la forma en cómo se organiza la vida en el salón de clases día con día. En diciembre de 2012, y como fruto del Pacto por México, se aprobó una reforma al artículo 3º constitucional para crear un instituto de evaluación educativa autónomo a nivel nacional y para que el ingreso, permanencia y promoción de los maestros dependa de los resultados de su evaluación. ¿Qué esperar de esa reforma? ¿En realidad va al fondo de los problemas de la educación en México? ¿Es una reforma a la educación o solo a la vida magisterial? ¿Qué quedó fuera? Estas son las preguntas que trataremos de responder en la sección Contraste de esta noche. Pues ya estamos en el inicio de esta conversación. Bienvenidos. Rodolfo Ramírez, director de la revista Cero en Conducta, especialista en educación básica, preescolar. Profesor Olac Fuentes Molinar, gracias por atender esta invitación. Al contrario, gracias a ti. Bueno, yo empezaría por tratando de ir desde el principio. ¿En qué consiste la reforma al artículo 3º constitucional, que por cierto ya fue aprobada no solo por las 2 cámaras del Congreso de la Unión, la de senadores y la de diputados, sino que rápidamente tuvo un recorrido en los congresos locales para hacer en efecto una reforma constitucional que estará por publicarse en próximos días su decreto? En próximos días. Pues mira, yo creo que en primer lugar es necesario señalar que se trata de una reforma que establece las bases para realizar pues, las reformas sustantivas del sistema educativo. Creo que una de sus características es elevar a rango constitucional varias de las acciones que se estaban realizando ya en el sistema educativo. El ingreso mediante exámenes, mediante concursos de oposición reducidos a una prueba, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y su relación con la promoción magisterial, la propia existencia del Instituto de Evaluación, que va a adquirir un nuevo rango y podemos hablar de un nuevo INE, pero pienso que en primer lugar lo que permite esta reforma es no sujetar a negociación estos elementos que son importantes para el mejoramiento de la calidad. ¿En qué consiste la reforma? Básicamente en partiendo de la idea de que el profesor y la dirección y la supervisión de la escuela son, dice la iniciativa, los factores más relevantes en el aprendizaje, cosa que habría que discutir. Creo que son muy importantes, no necesariamente determinantes, según las condiciones del medio. Entonces, ¿en qué consiste? En elevar a rango constitucional los concursos de oposición para el ingreso, la promoción a los cargos directivos, el establecimiento de reconocimientos y la permanencia. La permanencia en el servicio. 2, establecer el Instituto Nacional de Evaluación, para la evaluación de la educación, con una jerarquía superior
al que actualmente tiene, el que existe, y que consiste en evaluar componentes, procesos y resultados del sistema. Esto nos indica que establecerá lineamientos no solo para evaluar el aprendizaje, sino también para evaluar el funcionamiento de los aparatos gubernamentales, la calidad de los programas y materiales educativos, cosa que sería positivo. Hoy nadie evalúa eso y tenemos una serie de materiales y programas que francamente pues dan pena. Olac, esta orientación de la reforma, ¿a qué diagnóstico, digamos, está respondiendo? Porque en efecto, cuando uno se acerca a la problemática de la educación obligatoria, hay los problemas, ya se decía en la cápsula, materiales educativos, contenidos de planes y programas de estudio. ¿Cuál es el diagnóstico común que tú crees detona la reforma con las características que nos explica Rodolfo Ramírez? Yo creo que se encuentran dos núcleos ahí de diagnóstico. El primero es que todas las evidencias sistemáticas sostenidas a lo largo del tiempo indican bajos niveles de aprendizaje dominantes en el sistema de la educación básica. Sean comparaciones y procesos de agencias internacionales, sean instrumentos aplicados solo en México, como la prueba enlace. No se ve ninguna tendencia al mejoramiento, quizá incluso ciertos indicios de deterioro. Si los niños, los adolescentes, no están aprendiendo cosas importantes que justifican, le dan sentido a la educación básica. Dos, el otro núcleo de evidencias. La vida, la carrera del maestro no está sujeta en los hechos a normas objetivas, a formas de juicio que te permitan decir quién ingresa, quién avanza, quién tiene autoridad, sino que junto con normas formales, lo que se impone son procesos negociados en las burocracias gubernamentales y con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que lleva a un descrédito, a una falta de confianza que generaliza la existencia de estas irregularidades. Cuando el presidente Peña habló por primera vez de este asunto en el acto en el que se anunció el pacto y dijo no queremos plazas ni vitalicias ni heredadas, se llevó con mucho la ovación más genuina y más larga del evento, es decir, estaba tocando un asunto de percepción social. Creo que estos dos grandes percepciones se juntan en este caso. ¿Y la reforma va en la dirección correcta, Rodolfo? Yo pienso que establece bases muy importantes. Va a haber desafíos también muy fuertes de orden técnico, pero también de orden político. Quiero ligar un poco con el comentario que hacía el maestro Olac, porque si lo vemos solo en términos estrictamente legales y de procedimientos, la Ley Federal de Trabajo en su apartado B, por ejemplo, habla de la promoción sujeta a aptitudes, conocimientos, antigüedad, ¿no? Es decir, y si revisamos los lineamientos de carrera magisterial actualmente vigentes, podemos encontrar que al parecer pues, se premia a los profesores que dedican más empeño, asisten puntualmente, etcétera. Pero el problema, y yo creo que esta reforma también lo enfrentará si no hay una decisión de otro tipo, es que en un sistema corrupto, dominado por burocracias corruptas en general, habrá excepciones, tanto la burocracia sindical como la burocracia educativa, donde teníamos una práctica fusión del sistema, del gobierno, del sistema educativo y del gobierno sindical, sobre todo en la base de las escuelas,
es muy fácil que las normas, a pesar de tener la jerarquía más alta, puedan simplemente ser letra muerta o ser otra cosa, ¿no? Resolverse en una negociación. Entonces yo creo que allí hay una posibilidad, abre una gran posibilidad, con muchos retos técnicos de los cuales hablaremos, pero es fundamental que exista la decisión de romper con ese pacto corporativo que, entre otras cosas, está soldado por la corrupción del sistema. ¿Estarías de acuerdo, Olac, en que la reforma puede significar una condición para empezar a resolver algunos nudos, aunque no es garantía de que así sea? Sí. Creo que si se define correctamente todo este proceso en lo técnico, en los instrumentos, y se aplica a todos con rectitud, es una precondición. No puedes hacer cambios importantes, sostenidos, si no pasa eso. Pero no cambia muchas otras cosas importantes. Es una reforma que en el paso del tiempo y en el corto plazo tiene que ser integrada a otras modificaciones importantes. Si no, bueno, habrá seguramente ganancias en transparencia, en confiabilidad, pero no necesariamente en aprendizajes más valiosos para más niños y adolescentes. Quisiera yo ir a los dos temas que ustedes han apuntado. Uno, los desafíos de la instrumentación, de la aplicación que se desprenden de la propia reforma, que solo está ahora a nivel constitucional, y por otro lado, a lo que no tiene la reforma, que es necesario atender para cambiar, digamos, la experiencia escolar de los alumnos. Pero para eso necesitamos más tiempo, vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Observatorio, ya lo ve, estamos hablando de la reforma en materia educativa con dos expertos, Olac Fuentes Molinar y Rodolfo Ramírez. Quédese con nosotros, ya volvemos.